Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Saldaña. Y yo soy Israel Villalobos. Somos psicoterapeutas. Bienvenidos a Psicología para Hombres. Este es un podcast en donde vas a explorar la mente masculina y a entender sus problemas y cómo enfrentarlos como hombres. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este su podcast. Les habla aquí su come uñas favorito, Israel Villalobos, y me acompaña aquí la persona con psoriasis en los codos, el buen Charlie. Yo sé, con trastorno de escoriación. Descoriación, por estar Sí, como que niño estamos rascado. rascando y mordiendo las uñas. Y pues bueno, como saben, ya se darán cuenta, ya les dimos en la primera pista de lo que va a platicar este tema. Y sí, señores, vamos a hablar hoy de la ansiedad en los hombres. Y es un tema bastante bueno porque créanme que esta parte está muy descalificada incluso en los mismos hombres por todas las cosas que conllevan, ¿no? O sea, es un hombre, como lo platicamos por ejemplo, en el capítulo de Chuck Norris, es como esta parte de inhibir, ¿no? Es si tú no demuestres lo que te está pasando porque no debes de hacerlo. Y no, señores, no, no, no. La ansiedad es una de las cosas más comunes que se puedan imaginar que nos ocurre a todos. Al igual que la depresión, ocurre también la ansiedad, ¿no? Y esto se ancla, voy a hacer un poquito de psicoeducación porque la parte de la ansiedad no es algo que se quite, no es algo que se borre, es parte de nuestra estructura como seres humanos, dentro de nuestra estructura de emociones. Sin embargo, es una parte muy exacerbada. O sea, de la parte de la preocupación, magnificamos a la parte de la ansiedad cuando de una preocupación normal lo llevamos a una preocupación futura. Y en fin, vamos a hablar en esta parte del podcast de varios puntitos, cómo precisamente se identifica esta parte, pero vamos a dar en puntos claves de cómo también se detona y por qué los hombres nos cuesta mucho aceptar esta parte, que a pesar de que muchos de nosotros nos llega a ocurrir por muchas circunstancias, aquí vamos a tratar como de darle un poquito de espacio a cada una de ellas y encontrar también algunas alternativas para poderla bajar. Nuevamente, como mencionamos y como siempre mencionamos, incluso al final del podcast, esto no suple un proceso terapéutico, pero sí es importante que lo puedan conocer y como saben, pues nosotros nos encanta andar chismeando aquí cosas bien bonito como terapeutas, ¿verdad? Entonces, mi Charlie, para empezar, ¿qué opinas del tema? Sí, fíjate que yo creo que es uno de del pan de cada día, ¿no? En la consulta, llegan muchos casos de ansiedad. La ansiedad es una de esas problemáticas que moviliza a la persona a buscar ayuda. Se siente tan feo tener ansiedad, ¿no? Las personas que tal vez han pasado, que nos estén escuchando por ahí, que hayan tenido ansiedad, saben a lo que me refiero. Nosotros ya hemos experimentado, lo hemos platicado en otros podcasts, como por procesos ansiosos hemos experimentado hasta síntomas físicos importantes, ¿no? Del corazón, de todo esto. Es algo muy común, la verdad. Y se siente terrible. Es algo así de pesadilla, ¿no? Sientes que te vas a morir, sientes una desesperación bien gacha, ¿no? O sea, es algo muy feo. Entonces, de estas problemáticas que generalmente nos llevan a ese miedo de supervivencia, ¿no? De tengo que hacer algo para estar bien, para esto no me vaya a matar, ¿no? O sea, no vaya a ser que estoy enfermo, que me estoy muriendo, que esto y lo otro. Ideas catastróficas, ahorita vamos a ir viendo qué onda con todo lo que hay detrás del funcionamiento de la ansiedad. Pero generalmente nos mueve tanto que es muy común ver en cuadros ansiosos personas que están buscando explicación a sus síntomas en muchos especialistas, ¿no? O sea, es bien común que caen de un doctor a otro, empiezan con el cardiólogo, luego van con el neumólogo, y luego van con el médico internista, y luego van con, no sé, mil especialistas diferentes de todos los síntomas que generan ansiedad, porque también hay que ser muy claros, es una condición, ya cuando se vuelve un trastorno muy caprichosa, ¿no? Le genera muchísimos síntomas diferentes, montones, ¿no? Desde los más normales o los más comunes, mejor dicho, como la respiración, que se te acelera la respiración, la frecuencia cardíaca, hasta síntomas extraños como la comezón, ¿no? Que dices, ah, caray, ¿cómo que la comezón es generada por la ansiedad? Puede ser un síntoma que esté asociado a procesos ansiosos, que no tienes ninguna razón para tener picazón en la piel y empieza, ¿no? El hormigueo, los escalofríos, síntomas que dices, ah, caray. ¿Qué me está pasando, no? ¿Qué está pasando con mi cuerpo y así? Es Sí. una condición bien interesante, ¿no? De estudiar, pero la verdad es que cuando lo experimentamos, no se siente nada padre. Y una de esas cosas que nos hace mucho buscar ayuda, sí o sí, ¿verdad? A mí me gusta ver mucho los procesos de ansiedad como un jalón de orejas de de tu vida, ¿no? Así de que tu mente te intenta decir algo, ¿no? Te está diciendo, oye, espera, baja el ritmo, espera, tienes que hacer algún cambio. Y se siente bien gacho, ¿no? Es una sacudida tremenda Oye, que muchas veces ya luego te hace ir a terapia y te hace darte cuenta de que sí traes algunas cosillas ahí de más. oye, Charlie, yo creo que tú y yo seríamos como la preocupación y yo la ansiedad. Tú el decir, tranquilo, o sea, llévatela serena. Y yo como ansiedad sería, ya, pendejo, hazme caso, ya, chingada, a ver hasta cuándo me vas a hacer caso. Y espérate, todavía no llega la hermana más grande fea que se llama pánico, ¿ah? Porque esa es, Ándale, exacto, no me ¿no? vas a hacer caso, güey, no es por las Ajá. buenas ni por las malas, pues ahí te va. Y es cuando Pues nos vamos a morir. ya vamos a morir, nos va a cargar la chingada a todos. Casi, casi, ¿no? Entonces, y es cierto, y fíjate que algo bien fuerte es que no nos damos cuenta cómo empieza a llegar esta, porque esta mendiga infeliz llega
precisamente en un ratito así como muy, muy leve, ¿no? Primero con las situaciones de las cosas que tenemos que hacer, las responsabilidades de todos los días. Pero después es cuando ya empiezo a rumiar con el pensamiento. Y esta, ¿cómo le encanta? Rumiar, para los que no saben. Es esta parte, ¿han visto un chivo o una vaca comer? Así como está. Para los que no nos pueden ver, los invitamos a que nos vean en YouTube, ahí pueden ver los gestos y todas las cosas que hacemos. Ujú. Entonces, vemos a las vacas como están. Ese acto se llama rumiación. Sí, Entonces, claro. lo mismo hace nuestro cerebro, pero con los pensamientos. Agarra un pensamiento y está más que y más que y más que y más que. Entonces, nada más lo piensa una y otra vez de diferente color, pero es el mendigo mismo pensamiento. Entonces, en esa parte de rumiar empezamos a forzarnos a tratar de mantenerlo y mantenerlo al grado de que se empieza a ser más relevante y empieza a volarnos el sueño. Es aquí donde empieza a aparecer uno de los primeros trastornitos, que es el trastorno de sueño. Y aquí es donde empezamos a tener, empezamos con las dificultades porque empieza a mermar esa calidad para dormir. Una de las cosas que afecta mucho, no solamente la depresión, lo afecta, sino también la ansiedad, es la serotonina. Entonces, de repente esta parte, a estar comiendo por compulsión, de repente, o sea, estoy preocupado, déjame por una botana, o déjame por unas papas, o déjame por un café, o déjame tomar una coca, y empezamos para tratar de calmar un poco el malestar. Pero nos vamos también a la otra parte donde el sueño también se empieza a ver mermado y empiezo a estar en la noche, ya cuando debería estar jetón, estar sobrepensando en los pendientes del trabajo, en las cosas con la pareja, en las situaciones con los hijos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, mucho de esto lo vamos a empezar a abordar en el Inter de hoy. Pero, mi Charlie, ya sabes que yo no puedo empezar si no empezamos primero con las frases célebres del cine. ¿Qué opinas? Hoy te tengo Ah, dos, a ver qué tal. Bueno, está bien fácil, porque tienes, bueno, ese contexto, ¿qué? Pero bueno, quiero decirlo el contexto por la película, por todo lo que significaba la película, y yo creo que los casos de ansiedad más complejos que puede haber es uno de ellos, ¿no? Entonces, y el otro precisamente es en otra frase más sencilla, ¿no? Y vamos precisamente primero por lo primero, ¿no? La primera frase, Charlie, es mm, si yo tratara de exponer la ansiedad y de una forma como muy sencilla, voy a decirlo en esta palabra. Ojalá, quiero pensar que muchos, incluso hombres, sí, ya han visto esta película, pero les va. Dice, ansiedad, tienes que dejarla ir. ¿De qué película es? caray, no sé. Ansiedad, tienes que dejarla ir. Y se ve ansiedad así dando vueltas en chinga. Y con Ah, ok, claro, pues recientona, ¿verdad? La de esta Inside Out, la de Intensamente dos. Exactamente. No, todo el mundo se acuerda de esa escena, porque fíjate que me decía un Me paciente. retratan muy padre de la ansiedad, Súper ¿eh? Me bien, gustó súper mucho, bien. sí. Y aparte le hicieron, no es por nada, pero con bases De cognitivo-conductuales. hecho, desde la Es- primera película se nota mucho, ¿no? La base de la ciencia, ¿no? Exacto. De hecho, hasta me da mucha risa porque en dos ocasiones Precisamente. esta, ¿cómo se llama? Alegría dice, sí, hay que aprender diferentes cosas, neuropsicología. ¿Y qué es eso? Empieza a hacer, o sea, empiezan a meter como bromitas de ese tipo, ¿no? Pero bueno, en fin, creo que esta película es un muy buen retrato de cómo funciona la ansiedad en los adolescentes. Y esta parte, fíjate que me decía un paciente, es que fui al cine, fui con mi novia a ver la película, y número uno, cuando estaba en la sala del cine, y ocurre esta escena donde está ansiedad así con la lagrimita afuera, o sea, volteé a ver y había un chingo de gente llorando. Sí, Se cómo se vieron tan identifican, identificados. ¿no? Retrató tan bien eso que sí, en serio, yo también lo vi Te mucho lo eso. juro, yo cuando lo dije, ay, güey, y es muy claro, ¿no? De hecho, es cuando se empieza a ver cómo incluso llegas a ese grado de crisis más complejo, ¿no? Y la otra parte, me dice, cuando salgo de la sala, me doy cuenta de la fila enorme de gente para ver la película. Y sí, de hecho, Pero, tuvo excelentes números esa película porque retrata muy bien el cómo abordamos esta parte de la ansiedad. Y digo, qué bueno, porque es algo que ayuda precisamente a quitar mucho sobre este estigma de decir, la ansiedad no existe, son mamadas, no, no, o sea, sí existe. Tan así que muchas personas se ven identificadas con esto. ¿Qué opinas, ujú. mi Charlie? Fíjate que yo creo que es una de las, pues sí, de las situaciones más comunes que todos podemos llegar a vivir. Esa escena es bastante buena, de la película Intensamente dos, donde retrata como ya este proceso del pico de la ansiedad, ¿no? Del flujo de pensamientos tan alto, tenemos a veces tanto ruido en nuestra mente. Yo lo complemento con una frase de Mark Twain por aquí que me encontré, que dice, el 90% de las cosas que me ha preocupado en la vida nunca sucedieron realmente, ¿no? O sea, es eso. O sea, la ansiedad es ver un montón de escenarios, estar viendo montones y montones de escenarios que generalmente son bien negativos, tienen características súper negativas y terminan siendo muy poco probables, ¿no? Entonces, realmente nos preocupan cosas y estamos absorbidos completamente por situaciones que la gran mayoría de las veces no pasan, ¿sí? Totalmente. Sí, es Nos muy... preocupamos por las cosas futuras, ¿estás de acuerdo? Ajá. Y fíjate que ahí va la segunda frase. Bueno, la primera la atinaste, la otra está más fácil, mi Charlie. A ver. Buongiorno, principessa. La de...
Ay, sí, pero ¿cómo se llama? ¿La vida es bella? ¿Eh? No, ¿la vida es bella La vida o es bella, la vida es exactamente. bella? ¿Por, Muy por qué buena saco película. a colación esa frase? Sí, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la ansiedad? La realidad es que la película aborda precisamente las condiciones dentro, para quien no lo ha visto, aborda las condiciones dentro de un campo de concentración. Y precisamente ustedes saben que esta circunstancia, que de hecho acaba de ocurrir precisamente un evento en relación a lo que ocurrió en los campos de Auschwitz y básicamente en Alemania, y bueno, en diferentes partes, ¿no? En el mundo donde se dieron estas circunstancias y otras que también se han dado que no necesariamente tienen que ver con el holocausto, pero hablamos que una de las condiciones más complejas por un ser humano es la parte del ser forzado a, porque la parte hostil es una de las mayores bases de detonación para la ansiedad. De hecho, una de las cosas que podemos ver incluso con los pacientes cuando llegan a consulta es evaluar las cosas que han pasado como antecedente en su vida, como ha sido el bullying, las agresiones, las peleas en casa, los regaños, los gritos, los golpes, todo eso tiene una base en un factor muy fuerte a tener miedo y preocupación por las circunstancias que se ocurren. Y abonando precisamente esto es como empezamos a abordar la circunstancia, ¿no? Hablamos de que la ansiedad es este mecanismo de defensa automático. Se los explico siempre a mis pacientes que es como una alarma en la casa que no sabemos desprogramar. O sea, la alarma tú la instalas y la pones para que no se meta ningún intruso. Vamos a poner que entra el intruso a la casa y se activa la alarma. Entonces, pues ya sale corriendo el intruso y tú cierras la puerta, pero no te sabes la clave para desbloquear la alarma. Y la alarma sigue prendida todo el tiempo. Y llega un momento en que empieza a afectar a todo tu alrededor por el mendigo ruido que esto hace. ¿Cuál es el problema? Claro. Que al no tener un punto de decir, a ver, ya no estás en la misma circunstancia, ya no estás pasando por las mismas cosas, ya no tienes por qué vivir este tipo de eventos, entonces no es necesario que se prendiera la alarma. Sin embargo, en ese punto nos quedamos con la alarma prendida todo el tiempo y sí, ahí va a estar la alarma todo el tiempo. Parte de lo que hacemos nosotros como terapeutas es un acto de confrontación, de exposición, puntualmente le llamamos, para poder demostrar al paciente que un evento que está en nuestra cabeza no está ocurriendo. Tú lo acabas de decir muy acertadamente, Charlie. Son estas cosas que creemos que van a pasar, pero no hay evidencia. Entonces empezamos Claro. a parar y a decir, a ver, espérate, ¿qué tan cierto es esto que me está pasando? Eso es a lo que vamos determinándole como un cuestionamiento y puntualmente es como tratar de dar evidencia a favor o en contra. En fin, no me quiero ir tanto al proceso de operación para poder enfocarnos un poquito a la parte de trastorno. Entonces, Sí, claro. pues muy acertadamente, mi Charlie, los dos, y creo que esta frase abona también perfectamente sobre el tema. Sí, no, completamente. Entonces vemos pues rápidamente que la ansiedad se compone por una combinación de cosas, ¿no? Tanto, por un lado, y muy importante, ¿no? Los síntomas físicos, claro que decíamos que se siente muy feo, la ansiedad se siente en el cuerpo, ¿no? Ya es por esta sensación de peligro, ¿no? O sea, es un sistema de alarma, muy bien lo mencionas. Yo a mis pacientes también se lo explico algo similar, como esta parte de una alarma de humo que estuviera descompuesta y que se te activa cada rato. Y además es pensar como, y si tienes razón. Y si sí hay un incendio, ¿no? O sea, es como tú sabes tal vez que le concedes cierta razón y te vas en la finta con esa alarma todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué genera ese sistema de alarma, esta parte de sensación de amenaza, de peligro, de incertidumbre? Pues genera síntomas físicos, la taquicardia, la sudoración, la tensión muscular, el aumento de frecuencia respiratoria, mil cosas que ahorita mencionamos más profundamente. Síntomas físicos, síntomas emocionales, el miedo, la inquietud, la preocupación y síntomas cognitivos, que es la triada, ¿no? Sí. Físico, emocional y cognitivo. Entonces, la parte cognitiva que son pensamientos intrusivos, tenemos un chorro de ideas, ¿no? Nos bombardean, nos llegan sin que nosotros queramos, son como intrusos, llegan sin invitación, anticipatorios y catastróficos, ¿no? Entonces, este tipo de pensamientos son los que están bombardeándonos a cada rato y se empieza a generar como este ciclo, digamos, pues sí, es un ciclo, ¿no? Es un círculo vicioso de la ansiedad, porque básicamente tal vez empieza con un pensamiento de, y si está pasando algo, eso enciende las alarmas, ¿sí? Físicamente empiezas a activarte, empieza la taquicardia, la sudoración, todo esto, empieza el miedo. Y eso a su vez amplifica la sensación de amenaza de tengo que checar y si sí está pasando algo, no, ya vaya que eso. Y eso aumenta los síntomas físicos, eso aumenta los síntomas emocionales y cada vez vas pensando más cosas y puedes llegar al punto del pánico, ¿no? Donde ya pierdes el control completamente de la ansiedad y como veíamos en estas escenas, ¿no? De esta película, se convierte en un ataque de pánico tal cual, una crisis de angustia, ¿no? Donde ya Sí, la estás que vemos a muy Ryan, mal. ¿no? Que está. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, realmente yo veo que la ansiedad es un proceso como que puede resultar adaptativa. Muchas veces, cuando estamos frente a un peligro real,
la ansiedad nos sirve de maravilla, ¿verdad? Ujú. Ahorita actualmente ya no estamos en un entorno hostil como estábamos cuando éramos hombres de cavernas, ¿verdad? O sea, ya nuestra vida no está en peligro a cada rato. Antes, si veías un arbusto y se movía, pues tal vez era señal de super peligro, ¿no? Y se Que te está activan lloviendo todos y tus, no. tus Uga, uga. señales, y tal vez era un tigre de dientes de sable que estaba allá atrás del arbusto. Entonces, tenías que, el gran mecanismo que te activa la ansiedad es el sistema de lucha o huida, ¿no? Preparar tu cuerpo para pelear o escapar, ¿sí? Entonces, tú no sabías que afuera de tu cueva había una Una amenaza serpiente, tremenda. ojos de bola. Exacto, entonces tenías que estar preparado y este sistema de ansiedad nos ayuda mucho a detectar amenazas rápido y a que tu cuerpo se active. La taquicardia, la sudoración, la tensión muscular, la frecuencia respiratoria, todo eso es tu cuerpo preparándose para darse un tiro, básicamente. De hecho, ¿Sí? cuando te hace tiro hasta la camisa te quitas. ¡Ay, ay! Exacto, ¿no? Y ahí en ese momento te sirve mucho, tu corazón bombeando sangre a todo tu cuerpo para que esté todos los músculos bien irrigados, bien oxigenados, tu respiración rápida precisamente para tener bastante oxígeno a tu disposición, la tensión muscular ya lista, ¿no? Hasta tiemblan las manos o las Sí, piernas en señal de que estás tenso, ¿no? Físicamente como para... Mucha gente me dice, es que me da la sensación como que quiero salir corriendo. Pues sí. sí, por tus mecanismos de supervivencia, ¿va? Algo Exacto. te está diciendo, estás en peligro, vete de ahí, ¿sí? ¡Córrele, güey! Corre, sí. Pero entonces nos puede servir mucho, nos servía mucho en tiempos primitivos, mucho más. Pero ahorita todavía nos puede servir. Yo, por ejemplo, les explico mucho a mis pacientes. Cuando de repente vas manejando y se te atraviesa el camión, ¿verdad? Sin cuidado, ¿no? Se atraviesa el camión y tienes una reacción inmediata de frenar y hacer una maniobra para evadir el golpe y no chocar. Eso es por la ansiedad, ¿sí? Gracias a un mecanismo de supervivencia que te activa rápidamente, Ve ¿no? las Entonces... palpitaciones, se enfriega la respiración agitada, ¿no? Y muchas veces nos ayuda, ¿sabes? Salva nuestra vida. O sea, todavía ahorita yo creo que tiene un valor bien importante. Mm, Pero, como muchas emociones, cuando perdemos el control de la ansiedad, cuando, digamos, si fuera un fueguito, ¿no? Que tenemos, nos puede servir para muchas cosas. Pero si perdemos el control del fuego, se convierte en un incendio y empieza a dañar, a ser disfuncional. Y empezamos, como ahorita comentábamos, a ver amenazas donde no las hay. Sí, o sea, vemos amenazas en todos lados, ¿sí? exactamente. Y empieza a haber mucho miedo, muchas cosas y empieza a convertirse realmente ya en un trastorno, ¿no? Exacto. Ahora, vamos a entrar un poquito en algunos ejemplos, mi Charlie. Por ejemplo, ahorita que dices, oye, corre. Yo creo que un claro ejemplo, y lo comentábamos un poquito, es ahorita desafortunadamente las cosas que pasan con las personas en Estados Unidos, con la parte de la deportación, con este mensaje que mandó Trump, de empezar a hacer estos cambios, ¿no? Y ver cómo la gente ahorita por la misma preocupación a no saber qué hacer, a ser deportados, a tener de repente esta situación de qué pasa y si me regresan y no sé qué voy a hacer. Y digo, y estamos hablando de la gente puntualmente de México, pero no sabemos la gente que viene de Guatemala, que viene de Venezuela, que viene de Honduras. O sea, ¿cómo la van a hacer para poder llegar incluso hasta su lugar de origen? E imagínate todo el sobrepensamiento que tienen esas personas en este momento ante esta situación. Y ojalá tuvieran la posibilidad de podernos escuchar para entender y darles un poquito este punto de entender que la situación de preocupación es, aunque es alarmante, siempre hay Ujú. que evaluar y separar la parte de lo que son los pensamientos de lo que es la realidad. Porque nuevamente, no es que te vaya a tocar, sí, claro, puedes estar expuesto, claro que estás en una condición de riesgo, pero también la parte del tener un sobrepensamiento no va a mejorar la circunstancia. ¿Qué opinas, Charlie? No, hombre, este es un tema bien importante ahorita. Yo creo que hay muchas cosas que desmenuzar al respecto de esta incertidumbre por situaciones como políticas, globales. Son situaciones en el macro, ¿no? O sea, cosas que realmente escapan de nuestro control. Una palabra clave, ¿no? Control. O sea, las personas que muchas veces hemos tenido ansiedad buscamos mucho el control, ¿sí? Y lo que sentimos que se sale de nuestro control nos empieza a generar una serie de cosas, de preocupaciones y pensamientos anticipatorios y a futuro que entonces se ve como muy impredecible, ¿sabes? El futuro. Ante las declaraciones, por ejemplo, como está haciendo ahorita Donald Trump en la cuestión política, que es tan hostil, tan, eh, como que de una forma que pues hace que te preocupe tu futuro por mil situaciones, ¿no? Si somos mexicanos, porque pues, simplemente por ser mexicanos ya hay un montón de situaciones que están allá en puerta, muchas declaraciones hostiles hacia posibles invasiones militares, aranceles, deportaciones masivas, Oye, situaciones que tú dices, híjole, ¿no? Está canijo. Imagínate, ¿no? Esta situación de incertidumbre de qué va a pasar en el futuro puede hacerte tener pensamientos catastróficos, ¿no? Como un pensamiento claro sería, todo va a empeorar y luego esto va a afectar todas las áreas de mi vida, ya valimos, voy a quedarme sin trabajo, voy a eso, voy al otro. Este tipo de preocupaciones, claro que se alimentan mucho de este estilo como muy
muy basado en la intolerancia a la incertidumbre y al mismo tiempo, fíjate que algo que yo me estaba pensando también que es súper importante es que sepamos reconocer y tener mucho criterio con las noticias que estamos consumiendo. ¿Qué? Hay que ser muy claros, mira, ahorita Donald Trump es un personajazo, o sea, yo creo que hace muy bien su trabajo en la cuestión de que sabe cómo hacer escándalo, ¿sabes? Si Sí. algo sabe hacer bien este señor es hacer escándalos, ¿no? Entonces, esto irremediablemente llama la atención, ¿sabes? Este tipo de declaraciones como las que hace él hace que todos volteen, ¿sí? O sea, capta tu atención. Y los medios de comunicación ahorita están encantados con eso, ¿no? Todos están consumiendo noticias, esperando a ver qué es lo siguiente que dice Trump, ¿sí? ¿Y en qué se convierten las noticias? En views, en que visitas páginas de noticias, en esto. Entonces, los titulares ahorita son sumamente amarillistas, escandalosos también y están manejando mucho el crear miedo en la sociedad, ¿no? Porque el miedo hace que consumas, ¿no? Hace que quieras que te informen más, te genera incertidumbre, Sí, quieres saber un todos poco, ¿no? los programas amarillistas son los primeros que tienen rating, ¿no? Los Exacto, que ¿no? promueven morbo, porque a final de Sí. cuentas nos dan como una resolución a esa parte de incertidumbre que nos hace sentir un poco más cómodos, aunque sea malo, lo que yo estoy viendo, al final de cuentas es como decir, bueno, pero ya sé qué está pasando. Como puntualmente lo que le ocurre a la mayoría de las personas que tienen ansiedad sobre el cómo sobrepienso esto una y otra vez y tratar de enfocarlo. Ahora, me gustaría reducirlo todavía un poquito más, Charlie, porque este tema, si te das cuenta, es extensísimo. O No, sea, y aplica demasiadas cosas, sí. de hecho, yo te podría decir que ahorita en todo, o sea, ahorita como platicamos de lo de Donald Trump y lo platicamos para las personas que pueden ser deportadas, estaba viendo un video también de una persona, un empresario, llorando porque estaba perdiendo a sus trabajadores y que no sabía qué iba a hacer. O sea, ya estaba Ajá. desesperado esa parte. O sea, en esa otra parte de la película no saben cómo les viene. Olvídate los aranceles, olvídate de todo eso. O sea, todo lo que va a venir a raíz de que las personas ya no estén trabajando en Estados Unidos. A la gente que se queda también le va a ir muy mal. A la gente que no sabe trabajar en el campo le va a ir muy mal. A la gente que no sabe hacer su trabajo doméstico le va a ir muy mal. A la gente que recolecta la basura, que atiende un restaurante. O sea, van a sentir el verdadero, así, van a conocer el verdadero terror, ¿no? Como dijera en Dragon Ball, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas precisamente van abonando a este punto de incertidumbre. Y como bien dices, estamos en una sociedad que respiramos miedo. Sí, Y es que, respiramos como miedo. te comentaba ahorita, o sea, esto ahorita yo estoy completamente seguro que está siendo explotado por los medios, porque básicamente te están dejando como en una situación, los medios de comunicación están diciendo, va a pasar esto y ya valió, ¿no? O sea, no, como si no hubiera nada que hacer, ¿sabes? Al respecto. Sí. O sea, no es algo, no son noticias críticas o mínimo que cuestionen lo que está pasando, simplemente replican los mensajes así tal cual están dándose y no te dan así como una forma más crítica o constructiva de consumir esas noticias, ¿no? Porque mira, si fuéramos más críticos en esa parte, créeme que este tipo de cosas, como bien mencionaste ahorita, conlleva un chorro de consecuencias negativas hasta para la población de Estados Unidos, para los precios de los consumidores de allá, para mil cosas. Entonces, realmente esta parte de las noticias escandalosas están aprovechándose de eso y están generando como esta incertidumbre sensacionalista y creo que es muy importante que busquemos fuentes confiables, ¿sabes? Donde podamos tener una noticia mucho más información que describa de mejor manera lo que está pasando realmente y cómo se va a manejar esta situación, porque no quiere decir que el gobierno se va a quedar con las manos cruzadas y ya, bueno, está bien, vamos a hablar del Golfo de México, ¿no? O sea, pues no es así, ¿sabes? O sea, realmente todas las cosas que dice Trump muchas veces no tienen ni pies ni cabeza, ¿sabes? Y simplemente juega mucho la carta del bluff, ¿no? Estoy mostrando músculo, pero realmente ya la gente que lo hace, que termina ejecutando las cosas que él quiere hacer, pues dicen, "Ay, no se puede". O sea, en su campaña pasada, Trump hizo exactamente lo mismo, Sí, ¿sabes? sí, no es Prometió diferente. mil cosas, que dijo que los mexicanos van a pagar el muro, que vamos a hacer. Al final, ¿qué pasó? No pasó, ¿sabes? No se puede, o sea, era imposible. Pero le encanta ese rollo, llama mucho la atención, mucha gente que se va con la finta. Y al final ellos terminaron pagando su muro, ¿no? El pedacito que hicieron, porque realmente ni siquiera lo hicieron bien. Entonces te digo, falta mucha información ahí a veces. Y ya cuando lo consumimos de forma un poquito más responsable, pues esos pensamientos catastróficos nos pueden ayudar mucho a lidiar con esa Pero incertidumbre. fíjate, Charlie, que esa es donde viene la parte que yo veo como o sea, con mucha disyuntiva. Y lo veo porque, cómo nos encanta estar tragando porquería. O sea, Ajá. quiero que lo veas, ahora vamos, como se imaginarán, vamos del macro al micro. Entonces, vamos ahora un poquito a redes sociales.
Redes sociales es la misma chingadera. O sea, todo lo que vemos en redes sociales siempre es en esa búsqueda de lo que queremos, lo que necesitamos, lo que no necesitamos. Buscamos las cosas complejas, amarillistas, tóxicas. O sea, porque el funcionamiento del cerebro siempre es incluso más a lo aversivo que a lo positivo. O sea, en lugar de poner a vernos noticias que puedan ser más amables, más reguladas, más objetivas, Más nos objetivas, ponemos a ver N cantidad de videos pendejos, y voy a ponerlo así, o sea, de N cantidad de TikTokers que no tienen ni la más pinche puta remota idea de cómo, o sea, con qué bases o fundamento hacen las cosas, pero te dicen lo que, lo que los doctores no quieren que sepas, lo que los psicólogos no quieren que sepas, que el caos que se viene, los problemas que van a ocurrir, ¿sabías que si haces esto y ahorita ya hasta le ponen una pinche calaverita ahí? O sea, dejen de ver tanto contenido basura. Porque claro. precisamente en este sentido, lo único que estamos haciendo es enfermarnos más. Enfermarnos, Y, me y- refiero a que y estamos. miren, entender cómo se juega este juego, ¿sabes? O sea, Exacto, entender exacto. que, ¿Y qué es eso? mira, Es un para juego. ellos, ahorita, nosotros, mucha gente lamentablemente cae en este ciclo de sobreinformación, de consumo compulsivo de noticias, ¿no? O sea, están todo el día informándose, porque es lo que vende para Es lo ellos, que ¿no? vende. Tú lo Lo que acabas de les decir. da visualizaciones, lo que les da ingresos a esas páginas es llamar la atención mediante este tipo de titulares, mediante este tipo de videos, ¿sí? Es lo que pega porque es lo que, precisamente ahorita que hablamos de la ansiedad, prende nuestro sistema de alarma, ¿no? Prende nuestra, Exactamente. no manches, eso es peligroso. Entonces, estamos como cableados de cierta manera para eso, ¿sabes? Como seres humanos, estamos cableados para detectar las amenazas y enfocarnos en las amenazas. Entonces, empezar a romper esto, este ciclo, ¿no? Es como diseñar cuidadosamente cómo vamos a consumir las noticias y entender este jueguito que estamos inmersos todos, ¿no? Dentro de este rollo de, incluso fíjate, por cuestiones electorales, ¿no? También, ya vamos a empezar a ver noticias como de que Sheinbaum es la mejor presidenta y le contesta increíblemente bien al presidente defendiendo los intereses de México, ¿no? A Trump. O también te puedo asegurar que vamos a encontrar noticias donde dice Sheinbaum completamente rebasada, Trump ya está haciendo añicos y el país se va a ir para abajo, ¿sí? Sí. Entonces, tiene intereses electorales, ese rollo, ¿no? Se ve claramente qué partido está influyendo en que publiquen a Sheinbaum como muy buena, que lo está haciendo muy bien, o como muy mala, ¿no? Entonces hay que ser muy críticos a la hora que estemos consumiendo las noticias porque independientemente de qué tipo de afiliación de partidos sigan o así, creo que sí es bien importante saber que esto es un juego en el macro, ¿no? O sea, están jugando un juego los medios de comunicación de obtener visualizaciones y al mismo tiempo de tal vez agendas electorales o agendas más profundas. Lamentablemente son pocos los medios que realmente tienen la intención de informar objetivamente, Y de hecho hay ¿sí? algunos, me gustaría mencionar, por ejemplo, hay tres dentro de TikTok, o sea, no todo es basura. Y digo, seguramente ellos, como dice la banda joven, ni siquiera nos topan, ¿verdad? Seguramente, pero son personas que me he dado la oportunidad de poderlos ver y me gusta mucho el contenido, porque aunque también dicen un chingo de groserías, que honestamente no tengo problema con eso, sí son muy francos en ellos y algunos no necesariamente utilizan groserías. Por ejemplo, el primero que me viene a la mente es uno que se llama Rafa Carvajal, que es Ah, claro, ujú, Rafita. él es un especialista en la parte de química, o bueno, puntualmente todo lo que es la parte química o farmacobióloga, o algo así. No recuerdo honestamente muy bien, no quiero meterle cosas que no son, pero me gusta mucho la información porque siempre se basa en evidencia, siempre. Utiliza Es muy información objetivo, sí. muy objetivo. Hay un cardiólogo que en el TikTok se llama Jesús Cacahuatus, que también es muy buen cardiólogo y da muy buenas explicaciones. Y sí, pedorrea a medio mundo que puntualmente sin sustento y sin objetividad se ponen a hacer comentarios pendejos, lo cual le felicito, le aplaudo y le reconozco, porque al final de cuentas no tiene por qué tragarse las cosas que no le gustan, ¿no? Y el tercero que puntualmente también es otro que también es psicoterapeuta, que se llama Gianfranco Bullo, y también muy objetivo en cuestión de la información, o sea, no es que se trate tanto nada más de estar exponiendo a los demás, pero también son asertivos en los comentarios, decir, a ver, tengo esta información, tengo estos puntos, o sea, tengo evidencia para decirte lo que te estoy diciendo, no nomás porque se me ocurre de pinches dientes para afuera. Y creo que eso es bien Claro. relevante, porque cuando más utilizamos todas estas acciones en tratar de favorecerme yo a costa de los demás, incluyendo esta parte de cómo les afecto puntualmente o cómo exacerbo más un pinche trastorno nada más porque yo me quiero ver beneficiado teniendo más likes o teniendo más comentarios o haciéndome más famoso, y es cuando dices, ¿sabes qué? A ver, espérate, o sea, ¿qué pinche favor le estás haciendo a la humanidad? Ujú, ¿Sí? O sea, si claro. no vas a contribuir, entonces deja de estar haciendo basura. Y con eso Mira, lamentablemente tal millones. vez hay gente que ni cuenta se da que está desinformando, ¿eh? O sea, que hasta lo creen genuinamente lo que están diciendo. Pero Sí. sí, en serio que
hay mucho contenido así en redes, en los titulares, en todo esto. Entonces, sí creo que podemos caer fácilmente en la sobreinformación, como lo que pasó en la pandemia, ¿verdad? Fue un fenómeno súper similar. ¿Te acuerdas que Sí, estábamos bombardeados de que tantos muertos y esto y lo otro? Obviamente, mira, yo sé que estamos hablando de situaciones que es bueno estar informados, ¿sí? Es bueno tener información, pero es muy delgada la línea donde ya se convierte en una sobreinformación que no nos ayuda a calmarnos, sí, se ¿sí? convierte Y en pareciera una que revista de perdemos alarma, el ¿no? control totalmente de la situación y de las cosas. No, no creas, cuando empezó todo esto, yo también caí, ¿eh? O sea, sí dije, ah, caray, ya valió que eso, ¿no? Pues De yo todo creo lo que que hemos todo, hecho. Charlie. Yo ya Es muy tenía mi fácil. búnker listo para irme a correr con la familia, güey. O sea, Ajá. dices, no mames, o Sí. sea, neta se viene terrible. Yo me estaba imaginando la pinche película de Guerra Mundial Z. Dije, ahorita pues, voy a tener que conseguir, no sé, tal tipo de armas para chingarme a dos, tres zombies, güey. O sea, neta sí estaba, No, se claro. puso muy Sí, intenso. hacer tu búnker, ¿verdad? Y decir, ¿Sí? no, pues déjame, voy a comprar alimento enlatado, ¿verdad? Y rollo. Saludos a mi familia que se chutaron esa parte, hasta gallinas compré, güey, así de que no, güey, ya tengo mi autoproducción y veo cómo chingados le hago. O sea, neta, y yo sé que no soy el único pinche loco en esto, estoy seguro que muy seguramente muchas personas hicimos lo mismo en un acto de sobrevivencia. Pero también, y perdón que hagas este paréntesis, Charlie, pero creo que esto es tan relevante porque el COVID nos vino a traer mucho esto. O sea, no es que fuera intencional, no es que deseáramos que ocurriera. Yo creo que cambió mucho. O sea, hay un antes y un después del COVID. Sí, Y la situación es de que muchas de esas cosas cambiaron, no necesariamente para bien, porque al día de hoy yo sigo teniendo pacientes con muchísimo, no con ataques de ansiedad, ataques de pánico exacerbado a raíz de esto. O sea, y sí. muchos temores. Y sabes que es que todavía ahorita, 2024 yo no puedo salir a la calle. Y de repente veo las noticias y otra vez, no, que otra vez los chinos acá ya empezaron con otra mamada y que ya otro pinche virus, que quién sabe, que dices, madre, o sea, no estamos haciendo más que seguir trastornando la parte del pensamiento de los seres humanos porque la realidad es ver todo en un sentido negativo. Prendan las noticias en la mañana y todo es muertos, todo es agresión, todo es violencia, todo es secuestro, todo es enfermedad. Díganme qué bonito ven en un mendigo noticiero. Claro, es donde vemos ese sesgo, ¿no? O sea, empieza a generarse ese sesgo de la amenaza, ese sesgo de que todo está mal, este sesgo del pesimismo, ¿no? Básicamente, que tiene su parte útil ser pesimista, ¿verdad? A veces nos ayuda a prepararnos para escenarios negativos, pero cuando solo vemos las cosas como que esto es lo único, imagínate la sensación de indefensión que puede generar esto, Pero de Charlie, desamparo y así. pero fíjate, tengo una pregunta para ti. ¿Qué tanto te ayuda al hecho, aunque seas conocedor, vamos a suponer de la circunstancia? Porque nuevamente, y si me voy a la parte, en proceso terapéutico, algo en la parte de la terapia de esquemas es cómo trabajamos esta parte sobre observación e inhibición. Y precisamente esta es la madre que alimenta la ansiedad. La parte del hipercontrol, y en este sentido lo que mencionaste, el cómo la persona ansiosa se vuelve muy controladora, es dime qué puedes controlar realmente ante la Ajá, circunstancia. No puedes, ¿no? O sea, simplemente es, ¿qué pasa si ahorita te dicen, sabes que no, pues va a caer una pinche bomba tal, ya se encabronaron los japoneses con o los chinos con los gringos, entonces se va a armar una campal y pues la gente, chingale, y si nos llegará a alcanzar acá una bombita de esas, o si hacen un virus masivo, una guerra con virus y ya vale madre todo. O sea, empezamos a pensar de una forma bien catastrófica. ¿Puedes cambiar algo? No. No, o no, sea, claro. por eso es la parte que menciono. O sea, por mucho que te quiera preparar la ansiedad, la Ujú. parte que nos ayuda mucho en este tipo de terapia que utilizamos es el sentido de la evidencia. Pues se llama terapia basada en evidencia. Si yo te digo, ¿sabes qué? No, es que fíjate que estoy pensando que puntualmente mi pareja se va a ir y me va a abandonar y voy a quedar en desamparo. ¿Y qué va a hacer de mi familia? ¿Y qué va a hacer de mis hijos? ¿Y cómo voy a levantar de esto? Y si me corren del trabajo. Y es que la otra vez me hablaron la de recursos humanos y no supe para qué. Y posiblemente si me van a correr y después qué voy a hacer y si no tengo con qué darle de comer a mi familia. No sé, de repente, ¿sabes que en la escuela reprobé tal materia y no sé qué voy a hacer porque si repruebo tal vez repruebe las demás y me va extraordinario. Si ya no tengo que pagarlo, entonces ya no voy a estudiar no voy a terminar de estudiar la carrera. Si te fijas cómo vamos haciendo largo el pinche Claro, problema acá en la cabeza. Y cuando el problema puede ser tan sencillo como si sabes que te habló la de recursos humanos porque te quería dar un pastel porque cumplías un año de aniversario en el trabajo y tú sobrepensaste 20,000 chingaderas. Y es el punto de decir, a ver, espérate, es algo que puedes controlar. Lo único que puedes controlar es lo que a ti te pasa, tu autocontrol. Y el empezar a parar, y esta es una de las cosas que empezamos a compartir como puntos de solución a esto. Hay dos ejercicios que yo trabajo mucho con mis pacientes. Y el primero es esta parte de autocontroles. A ver, qué sí puedes y qué no puedes controlar. Para eso utilizamos una gráfica de pastel. No se las voy a explicar aquí porque no estoy en mi consultorio. Pero la parte importante es cómo separamos la parte de lo que sí puedo controlar de lo que no puedo controlar. Y en muchas ocasiones, desafortunadamente, Charlie, entre un 80, o sea, por ciento de las personas, entre un 70 y 80% de su gráfica son cosas que no pueden controlar.
Y lo poquito que sí tienen es lo propio. Y es cuando dices, ¿sabes? Espérate, estás fregado, compa, porque no puedes enfocarte en lo tuyo. Quieres estar enfocado en los problemas de los demás, en resolver Claro, los no demás. se puede. No se puede. Y No. aprender a separarlo es una de las cosas claves. Darte cuenta de lo que sí eres capaz de poder controlar. Lo Así es otro no como, puedes. yo lo manejo mucho como el cambiar el foco de Ujú. atención, ¿sabes? Le estás poniendo todo el foco a las cosas externas. Bueno, entonces mejor pon el foco a las cosas que sí puedas controlar, ¿no? Sí, Si sí. lo llevamos de manera muy concreta en este caso de la ansiedad por situaciones globales o políticas, ¿no? Cosas así, podríamos ver, o sea, enfocarte en lo que tú sí puedes controlar sería tal vez desarrolla un plan personal o financiero, ¿no? O sea, que te dé algo de sentido de control sobre aspectos de tu vida, ¿sí? O sea, entonces, bueno, si eso es algo que de verdad te preocupa, ¿por qué no? O sea, haz algo que te ayude a sentir un poquito más de seguridad. Haz un ahorro, haz esto, haz lo otro, ¿no? Llévatelo un poquito, ajusta tus gastos. O sea, está bien, ¿no? Puedes hacerlo. Y eso sí te da un sentido de control y te puede hacer sentir bastante seguridad. Sí. Dentro de los mecanismos de la ansiedad, ahorita regresando un poquito a las bases, pero lo voy a unir con esto que estamos platicando. El primer punto, digamos, el primer proceso rapidísimo de la ansiedad es la detección de la amenaza. Ya tenemos, ¿no? Trump va a destruir el mundo. Este, eh, Es un reptiliano que va a destruir el exacto, mundo. ¿no? Ya detectamos la amenaza. Y hay un segundo proceso que muchos dicen que es casi casi simultáneo, que es también la evaluación que hacemos de nuestros recursos para lidiar con esa amenaza que acabamos de detectar, ¿sí? Entonces, si yo estoy viendo que el reptiliano viene y va a comerse a mi familia, y además veo que yo no puedo hacer nada al respecto, que estoy indefenso completamente y no tengo ningún recurso para lidiar con eso, mi ansiedad va a aumentar muchísimo, Ujú. ¿sabes? Va a dispararse de manera impresionante. Entonces, va a ser muy importante este segundo punto. Los dos pueden estar muy distorsionados. Tanto podemos detectar amenazas demasiado grandes, distorsionarlas y verlas como algo súper catastrófico que viene a arrasar con todo y tal vez la amenaza no es tan grande realmente, como también podemos devaluar nuestros recursos para lidiar con la amenaza, ¿no? Es decir, no puedo hacer nada al respecto, cuando tal vez claro que tienes muchas cosas que podrías hacer. Sí, por un lado, detectamos que la amenaza no es tan grande como parece, consumimos noticias un poquito más objetivas, más críticas, más analíticas, y nos damos cuenta que las cosas no son tal cual nos lo están diciendo la gran mayoría de los medios. Baja la sensación de amenaza. Y por otro lado, tenemos un grado de control sobre lo que nosotros sí podemos hacer. Decimos, bueno, ya tengo yo mis ahorros, ya tengo yo cómo manejar una situación. Si se viene feo, por lo menos unos cuantos meses yo podría salir adelante con este plan que estoy teniendo. Eso va a bajar un chorro la ansiedad. Pero Ujú. imagínate, si vemos la amenaza gigantesca y además yo me veo con las manos atadas y no puedo hacer nada, Es, no, es, hombre, es- pues es que eso es es el fin del mundo, ¿ah? Es que Ya eso es valió lo que peor, eso. Charlie. Porque fíjate, las personas que regularmente tratan de anclarse a resolver las cosas que no le competen, se vuelve totalmente eficiente encontrar soluciones concretas. O sea, tratar de ser más objetivos a su realidad. Y en esto es una de las cosas que yo lo veo, y digo, como les digo, vamos del macro al micro. Cuando vamos a la parte personal, otro de los factores que siempre les expongo a mis pacientes es aprende a visualizar tus circunstancias futuras. Hay una cosa que es opuesta de cierta manera a la parte de la ansiedad y es la metacognición. Y la metacognición es el análisis futuro de las cosas. Es como cuando jugamos ajedrez. Una de las formas para poder tener una mejor estrategia es pensar 3 veces adelante los movimientos. Ojo, pensar en lo que podemos hacer nosotros para poder solucionar las circunstancias a futuro. Esa es planeación. Pero cuando yo me enfoco en tratar de pensar el futuro de forma catastrófica, que no tengo ningún pinche plan más que dejarme ir como mujer, con sobrepeso en un tobogán. Sí, El porque ya te tobogán. funan, ya te funan por todo. Entonces, puntualmente eso. O sea, nos vamos por la vida queriendo entender las cosas y más nos preocupamos a la situación porque estamos pensando en lo malo que viene del futuro. Y en cambio, cuando yo analizo las circunstancias, digo, ok, hay la probabilidad de que ocurra esto, esto y esto. Bueno, está bien, puedo prepararme con algunas cosas, pero no tengo la certeza de que vaya a pasar. O sea, Así soy es. consciente de que puede que no pase o que no pase como yo espere. Y otra de las cosas es, les digo, ahora sí les hago una pregunta que nunca funciona en recursos humanos, que yo no sé por qué chingados ustedes los reclutadores lo siguen haciendo y se me hace una pendejada, que es preguntarle a las personas, ¿y cómo te ves en 5 años? Cuando te preguntan eso, pues ellos te van a responder, pues, a ver, ¿qué quiere que le conteste? No, pues sí, siendo fiel a la empresa y trabajando arduamente y creciendo todavía. Tomen, no es cierto. O sea, la realidad es que les van a dar la respuesta que quieren. No sé por qué siguen haciendo esa pregunta, pero bueno, hay ustedes. Y número dos.
La realidad es que cuando esta pregunta se las haces en consulta, tiene mucho sentido porque le ayudas a las personas de forma honesta evaluar, a ver, espérate, pues una de las cosas que quiero ver en mi vida, pues tal vez sea una familia, una casa, o viajar, o tener mi negocio propio. Entonces, pensamos a futuro en lo que quisiéramos, pero pensamos en un aspecto positivo. Y lo que hacemos de forma natural con la ansiedad es buscarlo de forma negativa. Entonces, tener por lo menos dos versiones de los hechos futuros nos ayuda mucho a balancear y esto reduce también mucho el sentido de ansiedad. Y el tercero, que es bien importante, es empezar a pensar más de forma mortal que de forma vital, porque parece parecer una incongruencia. Cuando pensamos de forma mortal, regularmente nosotros nos enfocamos en el aquí y el ahora. Dejamos de pensar en el futuro porque sentimos que no puede haber futuro. Eso paraliza completamente el pensamiento futuro. Pero puntualmente también es entendiendo el grado de riesgo. Es decir, sabes que si me muero mañana y tal vez ya no estoy, pues entonces tengo que aprender a vivir lo que tengo hoy. A diferencia que cuando pensamos de forma vital, pues yo puedo decir, lo dejo para la próxima semana, o no, el próximo año hago esto, o no, en 3 años hago esto, está bien, sí. Pero también centrarte en tu aquí y el ahora te ayuda mucho a poder ser objetivo a lo que sí tienes. Y lo que tienes es lo que tienes en este momento. A lo mejor Claro. sales ahorita, pero te atropelló un camión y te llamabas. Y hasta ahí, ¿no? Y por el otro lado es también ese punto de conciencia, de decir, a ver, ¿sabes qué? Pues tal vez puede ser que sí tengo un mañana, no pasa nada, pero lo que pueda planear, voy a hacerlo con la intención de saber que no todo va a funcionar, de que no todo lo que espero, no todo lo que quiero controlar va a suceder. Y aprender a tener esta noción, este punto de conciencia es lo que hace empezar a generar cambios reales en las personas que tienen preocupación constante futura. Ujú. Definitivo, complementando un poquito lo que dices, en la parte de cuestionar los escenarios, a mí me gusta mucho plantearles a mis pacientes que han llegado a ver las películas de Avengers, ¿no? Y todo esto. Ya ves que hay una escena, no sé si viste la de la última, ¿no? De los Avengers, donde murió Marvel, de que está el Doctor Strange viendo un chorro de escenarios, ¿no? Y Simón. que, dice que solamente en uno sobrevivimos, ¿no? Que vio millones de escenarios y solamente en uno sobrevivimos. Digo, realmente me gustaría, y lo hacemos en sesión, como que vamos a jugarle a Doctor Strange, ¿no? Un rato y vamos a intentar traer muchos escenarios a nuestra mente. Pero digo, pues me gustaría que traigas el peor primero, ¿ah? Y generalmente el peor es el más rápido, ¿no? Te dicen, no, esto, no, ya vaya que se me va a morir, me va a dejar mi pareja, vamos a hacer todo, ¿no? Así, lo peor es bien rápido. Pero digo, bueno, ahora vamos a hacer uno de balance, ¿no? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Ahora dame uno súper positivo. No, pues que todo salga muy bien, que es que el otro, ¿no? Y digo, esos dos, descártalos, generalmente no pasan, ¿sí? De los extremos, o sea, no suceden, ¿sí? Ni el más bonito ni el más feo. Ahora vamos a un punto intermedio, ¿sí? A ver, ¿cuál podría ser un escenario que no sea ni tan bonito ni tan feo? No, pues que batalle un poco, pero pues que al final pueda salir adelante. Así es, generalmente, ¿eh? O sea, a veces lo que vemos es casi siempre este tipo de escenarios, donde claro que hay un aspecto un poquito negativo, pero también luego vemos que existe una superación del reto, un crecimiento de la persona o así. Entonces, estos escenarios, o sea, tener por lo menos tres escenarios, tanto uno positivo, bueno, uno negativo, uno positivo y varios intermedios, ¿no? Pero por lo menos uno, creo que nos ayuda a ver las cosas con un poquito más de claridad, de objetividad. Y de saber que no siempre, o sea, es que realmente si lo viéramos estadísticamente hablando, está bien difícil que pase lo peor, ¿sí? No sé si te acuerdas por ahí cuando estamos viendo cuestiones de investigación, en la tesis, ¿no? O en la parte metodológica, se ve mucho la campana, híjole, ¿recuerdan cómo se llama? La campana de Gauss. La campana de Gauss, claro, sí, que se ve como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno, ¿no? Se forma generalmente esta figura de campana porque los extremos son sumamente improbables, o sea, tanto los extremos opuestos, ¿no? Son como el 0.001%, ¿no? Una cosa así. Y los del medio son los más comunes, generalmente, donde más pasan las cosas. Entonces, yo me guío mucho en eso, ¿sabes? En decir, está bien, canijo, que pase lo más catastrófico. Pero aún así, como una pregunta que nos puede ayudar a reestructurar este tipo de pensamientos, también es pensar, a ver, bueno, incluso en el caso catastrófico de que algo sucediera, ¿qué puedes hacer tú para lidiar con esto, ¿no? Para enfrentar estas cosas. También a veces nos damos cuenta que aún en los escenarios negativos o catastróficos podemos hacer algo, ¿no? O sea, tenemos herramientas para lidiar con ellos, ¿sí? Entonces, pues a mí se me hace que es importante como tener siempre muchos puntos de vista, ¿no? Definitivamente. Hay una frase por ahí que me gusta mucho que dice, la verdad solo podemos acercarnos a la verdad si lo vemos desde muchos ángulos, ¿no? Viendo las cosas desde diferentes ángulos. No nos quedemos con un solo ángulo, ¿verdad? No nos quedemos con solamente un titular alarmista, ¿no? En este caso, ¿por qué no? Vamos a verlo desde muchos ángulos distintos y así nos vamos a acercar un poquito a la verdad.
¿no? Definitivamente. Aspectos que, más que nada para complementar, Charlie, en esta parte de la ansiedad, que puede ayudar también incluso también a reducirlo, es, vamos a dejarlo así, ¿no? O sea, empezar a modificar hábitos. Recuerden que la parte de los hábitos siempre va a ayudar a poder generar un mayor balance. Y esto es regular desde lo que hacemos, lo que comemos, cómo dormimos, qué acciones hacemos para regular, por ejemplo, esa preocupación. Cuando estamos con una ansiedad exacerbada, una de las acciones más recomendables que les hago a mis pacientes es hacer actividad física porque eso ayuda más a tanto a la oxigenación al cerebro, como de igual forma también de evitar ese sedentarismo, que hay una frase célebre que yo les digo constantemente, ¿no? A ratos de ocio, talleres del diablo. Y con esto le mando un saludo a mi compadre Chuy. Precisamente son estas cosas que cuando más tiempo tenemos, más sobrepensamos y más daño nos hace. Y antes que otra cosa, Charlie, también aprovechar, se nos está acabando el tiempo. Ya se Ya nos sé, hay acabó. demasiado que decir, ¿verdad? Y Pero sí, no, no, no en te serio, yo preocupes. creo que nos quedamos como a la mitad de esto. Vamos a tener que hacer definitivamente un segundo capítulo de esto. Porque fíjate, falta mucho llegarlo con la parte de la masculinidad, ¿no? Que digo, ahorita estamos hablando de aspectos generales, pero Sí. también, por ser hombres, sabemos que tenemos ciertos como situaciones ahí que podrían compaginar muy bien con esto. Se me preocupa mucho el futuro y aparte tengo que ser el proveedor y tengo que ser fuerte y esto Exacto. es una bomba, ¿no? Pero no, de rato lo profundizamos. Sí, sí, tal cual. Y la otra, por ejemplo, aquí tengo el mismo caso, tengo a mi papá y a mi hermano ansiosos aquí dando vueltas, parecen como leones enjaulados, porque quieren hacer una cosa y les digo que me esperen. Así que se esperen. Entonces, ahí les va. Básicamente, los dos tips que tenemos, ya saben, tenemos que avanzar con la parte de los tips. Primer tip que les voy a dejar a las mujeres que nos están escuchando es, dejen el chisme. Por amor de Dios, en esta parte, y es bien importante, es bastantes problemas puede llegar a tener el hombre, como para el hecho de decir, oye, ¿y ya viste qué le pasó a fulanita? Oye, fíjate, ¿ya viste lo que le pasó al vecino? Oye, ¿y ya sabes que en la escuela de los niños está pasando por ahí una persona que la detuvieron? O sea, ay, espérate, espérate. ¿Tienes hechos? ¿Tienes evidencia? ¿Tienes información? Vale. Pero si es solamente un comentario bien subjetivo, que no tiene fundamentos, que no está basado en nada y que simplemente es con el afán simplemente generar más amarillismo, la primera recomendación es no lo hagas, porque no estás contribuyendo a reducir esa parte. Entonces, si la persona trabaja en circunstancias donde tiene suficiente estrés y llegamos y le abonamos más cosas que no tienen un punto objetivo, entonces aguas, porque lo único que podemos detonar es mayor ansiedad a los problemas. ¿Qué opinas de este primer punto, Michelle? Sí, me parece bien. Digo, creo que pues es solamente empeorarlo, ¿no? O sea, a veces hacemos cosas como estas que la neta luego ni ayudan y nomás estamos dándole vueltas a situaciones. Exactamente. Pero vamos a la segunda, el segundo de los tips y es precisamente no magnificar el problema. Hay que tratar de dejar de usar en lo posible palabras como es que siempre, es que nunca, es que jamás, es que todo. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Es que tú siempre me ignoras. Es que nunca me pones atención. Es que nunca me apoyas. Es que jamás te he visto darme una flor. No, o sea, el magnificar el problema es como cuando ponemos un titular en la cabecera del periódico, como un banner, ¿no? Decir, alarma la de todos, ¿no? O sea, fíjate, pues, le damos Ujú. más intensidad al problema. Y acuérdense que una de las cosas más complejas que detona dentro de la ansiedad es la amenaza. La amenaza es lo que hace que la intención de la ansiedad se vuelva gigante. O sea, tal vez el problema puede ser chiquito como ver una hormiga, o puede ser tan grande como verlo como un monstruo de tres cabezas, dependiendo del tamaño que le demos a la amenaza. Si yo evalúo la amenaza de forma objetiva, entonces puedo decir, ¿sabes qué? Tal vez no es tan malo, tan amenazante como yo imagino. Voy a poner ejemplo. A ver, ¿qué tan cierto es que mi pareja no me ayuda en la casa? Entonces, pues sí, a veces lava los trastes, a veces aunque llegue cansado se pone a jugar con los niños, o a veces pues trae algo de cenar. O sea, a ver, no es que siempre no me ayude, o es que jamás haga algo con los niños. Es que estoy magnificando mucho la parte del problema. Nuevamente, no justifico al papá que no lo hace. ¿Sí? O al esposo que no lo hace, o la pareja que no lo hace. Es esta figura que puntualmente, si por una u otra razón hace cosas o tiende a hacer cosas, pues de una u otra forma también vale la pena ser justo en el punto de evaluación. O sea, decir, si yo me doy cuenta que él hace cosas, no puedo decirle, es que tú jamás haces esto, o es que nunca haces nada, o es que yo siempre tengo que hacer. ¿Qué opinas al respecto, mi Charlie? Mira, hablando de situaciones como la ansiedad, que es estar como mucho en el futuro, creo que eso sería mucho estar en el pasado, ¿no? Me baso mucho en lo que no ha pasado, ¿no? En lo que me gustaría que sucediera, pero como tengo muchas evidencias de que no. Entonces, no estoy en el presente realmente, y eso a veces dificulta mucho con la comunicación, es decir, mejor enfoquémonos en una situación que esté pasando ahorita, ¿no? Porque es decir, nunca haces cuando decir, mira, ¿sabes qué? Me hubiera gustado que me ayudaras en ese momento.
¿sí? Creo que eso lo vuelve mucho más claro y se puede abordar de una mejor manera. Mensajes como el nunca haces, siempre que te pido, me ignoras y esto, cae en errores, que generalmente la verdad está muy difícil que se cumpla el nunca y el siempre, ¿no? No es 100% cierto, ¿no? Entonces puede poner a la defensiva a la otra persona, ¿no? Ah, entonces te valió cuando te ayudé, ¿no? Y así, Exacto. no ayuda. Definitivamente creo que es algo que se que puede cambiar nuestra forma de expresarnos. Es que el lenguaje es bien importante a la hora de lo que sentimos, ¿no? También nuestros pensamientos. Si decimos, no, hombre, nunca voy a salir adelante, el lenguaje, créeme que marca una parte bien importante en la sensación de indefensión, de desamparo y todo esto. Qué vulnerabilidad. Entonces, estos absolutos que usamos de repente en nuestro discurso suelen ser bien perjudiciales y creo que empezar a quitar ese tipo de palabras, aunque suene sencillo, ¿no? O sea, como dejar de usarlas y verlo como, bueno, a veces se me dificulta un poco, en ocasiones batallo, es mucho más objetivo que decir nunca, siempre, nadie, todos, bueno, o sea, todos. O sea. Exacto, ¿no? Entonces, si te fijas, incluso desde la parte de en contexto, la parte de la palabra, cómo nos visualizamos, cómo decimos las cosas, cómo vemos las cosas, cómo aprendemos las cosas, cómo nos exponemos a las cosas, es una bomba constante habernos expuestos a la ansiedad. Y por eso es que este tema también se ha vuelto tan relevante en redes, en la televisión, entre las personas, porque sí, es algo que nos ocurre al igual que la alegría, la tristeza, el enojo, el desagrado, o sea, créanme que esta parte es importante entenderla y aprender a identificarla y aprender cómo funciona en nosotros. Una de las bases que buscamos nosotros es el autoconocimiento, para poder entender cómo ocurre nuestra ansiedad y eso nos ayuda en un futuro a poder resolverlo. Mi Charlie, pues ya se nos acabó el tiempo, ya nos están levantando, ahora sí, ya nos están bajando la cortina del changarro. Entonces, antes de que nos quedemos encerrados acá, mi Charlie, ¿con qué te gustaría cerrar? Hay una frase que me gusta mucho que estoy leyendo ahorita en este momento de John Kabat-Zinn, el creador de un programa de mindfulness. Dice, no puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfear. O sea, Es está genial. buena, ¿no? En la situación de la ansiedad hay cosas que no vamos a poder controlar. La ola al fin y al cabo va a romper en la bahía, en las piedras, tiene fuerza. No tienes por qué pararla. ¿Por qué no surfearla? Aprende a manejarte junto a ella y se vuelve más fácil. Exacto. Entonces, pues yo creo que tratamos de dejarles un poquito de base y como saben siempre, esta parte no busca sustituir nunca un proceso terapéutico, no buscamos tampoco que esto lo visualicen como terapia, simplemente es una conversación entre dos psicoterapeutas, tratando de dar un poquito de foco a cosas que vemos en todos los días, pero también que se puedan llevar algo interesante al respecto para poder entonces buscar un punto de apoyo adecuado como hombres, ¿no? Y de igual forma también que nos puedan seguir en las redes sociales, mi Charlie, en TikTok, en Instagram, en Facebook y obviamente en YouTube, y en Spotify, y pueden buscarnos en diferentes redes. Muy bien, claro que sí, ahí búsquenos, les agradecemos un chorro ahí los comentarios que nos han hecho, pacientes, amigos, personas que por ahí ya empiezan a escucharnos, nos da mucho gusto ver cómo van creciendo poquito a poco las cifras. La neta, muchas gracias por el apoyo y esperemos que esto siga creciendo. Definitivamente. Mi Charlie, pues muchísimas gracias como siempre y nos vemos el próximo miércoles acá en otro capítulo de Psicología para Hombres. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Bye.